Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy tenemos a alguien peculiar, Alonso J. Burgos, que es pianista, compositor y director de orquesta desde hace ya algunos años. Lo conocí hace 2 días, así es, lo conocí hace 2 días y ya está por acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Itzi, ¿cómo estás? Feliz de tenerte por acá. La verdad es que quiero contar un poco de cómo fue que nos conocimos. Yo fui a un evento privado y tú expusiste por primera vez, según entiendo, la composición musical mexicana del mundo, que es en honor a María Félix. ¿Es correcto? Si nos puedes contar un poquito más de esto. Pues sí, tuve la gran suerte y el gran privilegio de que el legado de María Félix, que es la organización que cuida los derechos y la imagen de María Félix y la comercializa, tiene una rama que se llama Fomento Social María Félix, que hace cosas como restaurar parques, hay uno en Cuernavaca que se llama María Bonita, apoya escuelas, hace un festival de música en Cuernavaca y digamos que ellos dos en conjunto me comisionaron una obra en honor a María Félix. Y yo propuse hacer un retrato sinfónico completo. Wow, o sea, fue tu idea. Sí, es decir, ellos dijeron, bueno, compónme una pieza de María. Y yo, haciendo un poco de uso de mi conocimiento de cine y de teatro y danza, dije, bueno, ¿por qué no hacer una pieza más en forma de María Félix? Fue un poco un riesgo, dado que pues no es como algo muy habitual que se comisione una obra sinfónica, contemporánea, para algo así. Y aceptaron, afortunadamente, y entonces pude hacer una obra de 3 movimientos y medio inventarme el término retrato sinfónico, ¿no? No es una sinfonía, no es una obertura, es un retrato de una persona. Y se llama Mexicana del Mundo porque María Félix se refería a sí misma como la mexicana del mundo. Oye, me encantó porque fueron 3 piezas musicales que componían lo que hiciste y yo la verdad estaba fascinada cuando te escuché porque aparte estaba muy cerca. Entonces todo lo que te hace sentir cuando estás cuando estás tocando, cuando estás dirigiendo, ver a los músicos tan comprometidos, y sé que suena un poco cursi, pero yo sí soy muy fan de que si estoy escuchándote, de verdad todo lo que me hizo sentir la música que estabas dirigiendo fue algo muy espectacular. Y justo te invité porque siento que no hay tanta difusión sobre este tipo de eventos, además de que no hay tantos eventos como este. Entonces me gustó como que podamos platicar al respecto, que nos puedes contar un poco más, pero vamos a empezar por tu historia. ¿Cómo fue que dijiste, quiero hacer esto? Bueno, empezaré por mi papá. Mi papá, él quiso ser músico, pero la vida lo llevó a otros caminos. Él era muy pobre originalmente, pero era alguien que su mamá le modeló mucho la cultura y le modeló mucho que a pesar de las dificultades que tenían económicas, había una salvaguarda en los libros, en la música, en la historia, en el conocimiento. Y mi papá a veces en lugar de querer comer, o de decidir gastar su poquito de dinero en comer, se lo gastaba en discos. Iba a Margolín en ese entonces, creo que él no sabía, pero Remedios Varo probablemente estaba pintando en el piso de arriba porque esa disquera la hizo su esposo. Tenemos que invitarlo. No, lamentablemente falleció hace 5 años. Lo siento mucho. Que fue mi gran tragedia, y justo el día de ayer, que fue el estreno mundial de esta obra, se lo dediqué a él en la intimidad. Pero él iba y se compraba sus discos. Su madre organizaba unas como ediciones de libros para que, como pegadas casi. Entonces él me modeló, fue mi padrastro, pero siempre le dije mi papá. Desde chiquito me hablaba de la historia como chisme casi, ¿no? Y como historias muy entretenidas. O me sentaba en su regazo, me ponía una sinfonía y se inventaba una historia para que yo pudiera hacer sentido de lo que estaba escuchando. Entonces no era nada más Mozart para bebés. Era un dragón, o era un rey, o era alguien en la lluvia, o era alguna historia que yo ya conocía. Entonces, de la mano de mi papá,
él me forjó este amor por la música y por la cultura y por el conocimiento y por el gusto, ¿no? Oye, qué bonito lo que dices, porque fue como acercarte al arte, pero de una manera en la que un niño se pudiera interesar en eso. No hacerlo, hablábamos antes de empezar el podcast, no hacerlo un concepto un poco como tedioso para alguien que está entrando a este mundo del arte, ¿no? En diferentes rubros. Y qué bonito que lo hizo de esa manera para que tú te pudieras interesar y fueran como tus momentos con tu papá que te hicieran reenamorarte de todo esto. Claro, es que se me hace muy importante dejar claro que es muy difícil modelarle algo a un niño si el papá no lo tiene incluido en su cotidiano. Es decir, me encuentro a veces en dando clases que muchos papás dicen quiero que mi hijo o mi hija toque piano. Y el interés del niño o de la niña empieza a menguar porque el papá no escucha música que está exigiéndole a su hija que toque. Claro. ¿No? Es decir, en específico en esa edad es muy importante saber que los niños imitan a los papás porque son los grandes héroes. Entonces, si al papá le gusta el fútbol, al niño le va a gustar el fútbol, ¿no? No es esto de que descubren sus gustos de la magia y de la nada no es tan cierto que digamos. Entonces, mi madre, por ejemplo, me modeló mucho el gusto a la ropa, a los hábitos, al orden, al ejercicio, al pensamiento, a la congruencia. La disciplina. La disciplina. Y mi papá me modeló toda esta otra parte desde el arte, desde la cultura hasta la comida, y ya en adolescencia al grado desde su carencia decía, si vas a beber algo que disfrutes. Y entonces me enseñó a disfrutar las cosas y cómo eso aporta a tu interior. Es decir, cada experiencia se vuelve una experiencia interna muy plena. Y pues sí, de ahí yo decidí ser músico. Y mi mamá al principio se echó para atrás porque evidentemente ellos transitaron a volverse empresarios y dueños de una pequeña empresa llamada Arcadas Soluciones, que es de sistemas. Y de ahí, primero mi mamá se echó para atrás de Dios santo. ¿Por qué? Mi papá estaba muy feliz y me dijo que, bueno, si vas a dedicarte a esto, te vamos a formar lo mejor posible. Y juntos encontramos un curso en Inglaterra. Me mandó allá a los 14. Regresé y afortunadamente di una buena impresión. Y de ahí ya me fui a estudiar a Inglaterra a los 15. A ver, quiero hacer una pausa porque cuando empezamos mencionaste que tu papá era rico culturalmente y era rico en conocimiento, pero no era rico quizás hablando de dinero, ¿no? Uh-huh. Y después pasamos a que te mandaron a estudiar a Londres. Uh-huh. ¿Cómo sucedió eso? Pues él y su ambos y su tremenda fuerza de voluntad tomaron decisiones de vida muy valientes. Y siempre mi madre todavía está aquí. Los dos son personas increíblemente determinadas y muy, muy valientes en el sentido de que no hay reparo en afrontar cosas incómodas y conflictivas porque hay un objetivo más grande en la mira. Entonces decidieron volverse unas personas con una calidad de vida diferente y hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo con los medios que se les presentaran. Entonces, quizá no se dedicaron a su vocación o a su sueño, como comúnmente se dice, pero lograron otra cosa, ¿no? Y formaron una empresa. La empresa le fue muy bien. Es creo que la que vende más software de alta disponibilidad de los distribuidores que ellos atienden en Latinoamérica. Y entonces, pues nada, les empezó a ir bien. Claro, hubo las crisis de 2012 y me acuerdo que me modelaron el empresario ético al grado de que estaban dispuestos a tomar préstamos con tal de que sus empleados nunca se fueran sin su quincena, ¿no? Entonces a los que iban a molestar eran nosotros con las llamadas del banco de ya vas a pagar, Entonces con este modelo de empresario y de congruencia y de valentía, pues aventarme al mundo artístico, la verdad fui muy afortunado de tener esas herramientas, ¿no? Que mencionas algo bien importante en temas de finanzas, porque muchas veces la gente piensa que el tema de la deuda es algo malo. Uh-huh. Y no necesariamente, porque como lo mencionas, muchos de los empresarios recurren justo a créditos para poder capitalizarse y poder pues crecer uh-huh. muchísimo más. Por eso es también que muchas empresas entran a la bolsa, ¿no? Porque es como
como de, toma un poco de lo que yo tengo para que me ayudes a capitalizarme y a que yo pueda crecer más. Entonces, bien interesante para todos los que nos escuchan, porque es increíble cómo pasan de a lo mejor no tener los recursos económicos necesarios para que su hijo estudie en Londres, pero tomar las decisiones tanto empresariales como financieras importantes para que pudieras tú lograr irte a estudiar a Londres, ¿no? Fascinante, muy bien. Bueno, en Londres iba a cursos, yo estoy en Bristol, pero sí, como bien dices, es tener plena conciencia de cómo funcionan las cosas con la mente fría y no tenerle miedo a la palabra deuda o tenerle miedo a la palabra inversión o reverencia a la palabra inversión, ¿no? Cada cosa que ellos me daban y que yo decía, estoy muy agradecido, siempre era a ver, o sea, agradéceme con resultados y haz conciencia de claro, que... tu compromiso. Sí, y haz conciencia de que cada cosa que se da o cada recurso que recibes tiene que producir un resultado en ti a nivel personal y a nivel capital y a nivel carrera. Entonces, tener los pilares de desarrollo muy claros, ¿no? Tu persona, cuánto dinero tienes en la cuenta y tu carrera, cuánta gente conoces, qué tienes que hacer para que te pidan una obra, etcétera. Y desde el lado artístico tenemos nula preparación y educación en ese campo. Y cuando un pequeño joven artista esperanzado con los ojos brillosos en la esperanza del arte nacional sale egresado de una escuela, tenemos unos recursos, digamos, limitados para no solamente la adquisición de capital, sino las finanzas personales suelen ser una catástrofe, la verdad. Totalmente, porque pues no hay difusión de lo que hacen, ¿no? Para poderlo comercializar como debiera de ser para que tengan más ganancias. Y también por otro lado, pues no hay mucha gente que se interese en estudiarlo, a menos que, como dices, porque es un poco como si no fuera o no estuviera de moda estudiar eso, ¿no? Pero en realidad es un tema que te inculcan tus papás y si los papás no tienen, como mencionaste, este hábito o este interés, pues a lo mejor no le van a hacer el interés a un niño por eso. Pues yo creo que al contrario, hay mucha gente que lo quiere estudiar porque la demanda en los exámenes de admisión de teatro, danza, música son miles y miles y miles de estudiantes. Pero creo que hay dos cosas que no ayudan. Una es la idea de que mi hijo se va a morir de hambre si estudia arte, que no está fundada en mentiras. Es decir, hay una realidad desde toda la historia que los artistas no las vemos difíciles a nivel dinero, pero luego están estas producciones gigantes y estos compositores enormes tipo John Williams, Hans Zimmer o los musicales o Andrew Lloyd Webber que dices, bueno, esas personas nada más dan un paso y les cae $1 millón. Entonces, ¿cómo es que existe este mundo polar? También tiene que ver que el país tiene una política de que el arte tiene que ser accesible. Entonces estamos en producciones muy polarizadas donde el arte institucionalizado, es decir, el arte que está gracias a una convocatoria, gracias a una beca, gracias a algún tipo de apoyo, va a tener un margen de costo muy bajo de boletaje. Por lo tanto, al grado que en el Centro Cultural del Bosque, ayer que estrenamos una obra que se llama Salón del Forastero, jueves a domingo los esperamos ahí. Vayan a verla. Vengan a vernos. Cuesta $30 el boleto. Wow. ¿No? O $150 o carísimo de París, $280. Y luego están las producciones de Cabaret, por ejemplo, que va a salir ahora, que el anuncio es el más barato es $900. Y entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Lo que bien decías, la difusión es un problema desde las instituciones, que son malísimas difundiendo. Es decir, no hay espectaculares en la calle de Orquesta Sinfónica Nacional, Compañía Nacional de Danza, Taller Coreográfico de la UNAM. Que la verdad sí lo hay en Europa. Y en Europa. Que sí hay una gran diferencia, porque en Europa sí lo hay, en México no. Y en Cuba. O sea, en Cuba te enteras. Y es Cuba. Wow. ¿No? De Cuba con las limitaciones de Cuba. Entonces, la verdad, es un poco lamentable que no teniendo las dificultades que un país como Cuba tiene, no nos enteremos de absolutamente nada y no es trabajo de la gente tener que ir a buscar y generar el interés, porque es este pensamiento muy old school de mandarle al público conocimiento, de mandarle al público trabajo y de mandarle al público interés. Es nuestro trabajo, como cualquier empresa y como cualquier esfuerzo,
atraer a la gente. Entonces, esa por la parte institucional. La parte privada lo hace muy bien. Ves a Anastasia por todas partes. Y ves Cabaret por todas partes. Y ves Rey León por todas partes. Y Vaselina por todas partes. Y la reunión de los artistas de los 90s o los 50s o los ves por todas partes. Y también es trabajo del... Hay un paradigma muy fuerte en nuestra área, que es que ya no solo tienes que ser un artista, tienes que ser un autogestor. Porque no hay una escuela de productores o un campo de productores como antes, que veo un producto, lo jalo y lo vendo. Ahora tú escribes tu obra y tú tienes que ir a negociar y tú tienes que ir a pedir dinero y tú tienes que ir a gestionar todo. Entonces no tienes todos los recursos para saber cómo difundo, pero también no muchas personas deciden buscarlos. Totalmente. Y es completa. Si ya sabemos que la realidad es así, pues dejemos de llorar, agarra un librito de no sé cómo difundir y ve qué puedes hacer desde tu cancha. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Es que creo que lo que tienen que hacer, porque así es, no porque debiera de ser, pero porque así es que tienen que ser mercadólogos, pero también tienen que ser creativos, pero también tienen que saber, tienen que saber un montón de cosas para que lo que haces llegue a todas las personas. Porque es cierto, ahorita ves, recuerdo una obra de teatro, la verdad no me acuerdo del nombre, pero estaba Dana, esta cantante mexicana, y fue un boom porque ella era la que iba a estar en la obra. Entonces yo decía, bueno, pues ella canta pop, yo no sé. No estoy diciendo que sea buena o que sea mala. Lo que estoy diciendo es impresionante cómo vende solo porque salía en novelas y porque después cantó, etcétera. Pero a lo que voy es que a veces hay también mucho talento que a lo mejor no tiene esa presencia y puede hacer mejores cosas en el escenario, ¿no? Pero no tiene esa difusión o no lo buscamos porque, como dices, yo no me había puesto a analizar hasta ahorita que estoy escuchando, pero claro, tú estás en Instagram, te llega publicidad de Anastasia, publicidad de Vaselina y nunca te llega de la orquesta. O del ballet, o del Munal, o de Bellas Artes, porque ahí está Bellas Artes, ¿no? Que la gente se meta a la cartelera de Bellas Artes a buscar, que luego ni siquiera la página de internet está bien actualizada. Sí, totalmente. Entonces, o pasan cosas como que compras tu boleto en línea, pero como está un sistema muy específico, tienes que ir a recoger el papel. Y si no lo recoges un día antes, revenden tu boleto. Wow. Entonces son absurdos. O sea, no hay facilidad también como de poder comprar a distancia. Porque exacto, de actualizarse a la compra de distancia, a que entres con QR, en fin. Entonces, sí es un ámbito complejo, pero no imposible. Y siento que es muy importante que los creadores y los que están interesados en crear hagan conciencia de que la realidad es esa y dejemos de lado esta parte de quejiche de es que el arte debería de ser valorado. Yo creo que algo es valorado cuando tú le dices a alguien que es valioso. No hay un valor, no sé, innato, divino, nada. Absolutamente nada. Y menos cuando nuestra labor, a mi punto de vista, lidia con elevar el alma y sanar aspectos que ni la medicina, ni la psicología, ni la nutrición, ni la ciencia tocan. Claro. ¿No? Una buena sinfonía o una buena pieza puede curar un dolor de alma o de corazón en una velocidad muchísimo más rápida que 7 meses de terapia, 1 año de terapia. Cuando se murió mi papá, algo que fue un golpe brutal para mí. Y lo que me sacó adelante fue escuchar música. Claro que uno tiene que tener un cuidado terapéutico y cuidarse la cabeza y la psique y Y la música también que escuchas, ¿no? En un momento así. Exacto, porque también algo que se me hace importante es, bueno, ¿cuánta música escuchas que no tiene letra, por ejemplo? ¿No? Entonces no es exigirle al público, nada más hacer conciencia de qué consumo en mi cotidiano y para qué lo consumo. Y relleno espacios o sí de verdad acceso a ellos. Y se me hace muy importante siento que es todo nuestra labor, ¿eh? El público no tiene que hacer nada. Es nuestra labor decirles que el arte sirve para sanar, para elevar y no tiene que no entretener.
Y tampoco significa que algo porque tiene la palabra arte o música es automáticamente eficaz, elevado, bueno, bello. Simplemente tiene una función que es diferente. Y acceder a ello es increíblemente sencillo. Compras un boleto, te vas a un espacio completamente no cotidiano, porque para eso se apagan las luces. Contemplas, estás tú contigo y lo que te pase ahí se queda contigo. No tienes que ir a apreciar nada, ni a pasar un examen, ni a decir, ni a demostrar nada. O sea, puedo escuchar orquestas, puedo ir a escuchar este tipo de música sin saber de música, ¿no? Que es algo que hablábamos. O sea, no me van a juzgar, no, yo tengo que ir a disfrutar, como voy a un museo a disfrutar una pintura y no necesariamente tengo que saber. O como vas a un restaurante. A un restaurante, exacto. Cuando alguien que va a un restaurante te dice, ay, perdón, no sé de comida. Absolutamente nadie, ¿no? Está rico, no está rico, me gustó, no me gustó. Y aunque me digan que es el arenque de las profundidades más profundas del mundo mundial y que un pescador ciego lo tuvo que agarrar con sus bonitas manos y prepararlo de la manera más sofisticada del mundo, o me la pasé bien o no, o me gustó o no. Y es lo mismo con arte. Totalmente. Claro, o sea, la curiosidad puede llevar a adquirir herramientas para poder nombrar las cosas que estoy viviendo. Pero nada más es ponerles nombre. Es decir, alguien dice, esto está rico. Y luego puedo decir, esto está caliente, esto está frío, esto está crujiente, esto está sazonado, esto no, esto está picante. Hasta, esto tiene estragón, esto tiene, no sé, cara masala. Hasta, esto está en hervido, confitado. Pero solamente es nombrar. No, claro. Nada más. Y siento que el arte es lo mismo y es nuestro trabajo hacer mejores experiencias de concierto. Que tengas tú un programa de mano, que tenga una nota de programa, que te guíe y te dé herramientas para prepararte a lo que vas a escuchar. Cosa que ya tampoco se hace porque las notas de programa son ultra académicas, ultra sofis y son impenetrables. Y eso me parece que es nuestro trabajo, vernos al espejo y exigirnos ser mejores que eso y cumplir la función social de lo que hacemos, que es lo que intenté hacer con lo de María, ¿no? Que fue espectacular. Muchas gracias. No a nivel artístico, pero también a nivel mercado. O sea, que fuera una experiencia artística muy llena y que fuera redituable y que aportara a la creación del mercado y ver que la gente que estuviera ahí tuviera una experiencia que tuviera ganas de ir a una orquesta o que productores que estuvieran ahí dijeran, quizá comisionarle una obra sinfónica a un compositor valga la pena. Y ese era el gran objetivo conjunto, ¿no? Que seguro se logró. Ve, aquí estás ahora. Ojalá, ojalá. Ahora, quisiera que nos continuaras contando cómo fue después de que te fuiste a estudiar estos cursos en Londres, regresas y qué sigue. Bueno, me fui a Inglaterra a estudiar en Clifton College a Bristol y iba a Londres en mi bus y pagaba mis 5 libras para ir a ver hasta Los Dioses, se llaman, el piso de hasta arriba del Albert Hall, a las mejores orquestas del mundo. Y de ahí me iba a quedar a estudiar a la Royal Academy of Music, pero estaba muy caro. Las cuotas eran enormemente caras. Entonces regreso a hacer un año aquí y descubro una escuela que se llama el CIEM, que era muy buena. ¿Ya no existe? No, ahí está. Y es una escuela donde tenía puros maestros que estudiaron fuera y no es una licenciatura oficial, pero eran puros compositores activos, con trabajo activo, no maestros que están nada más enfocados en el salón de clases, sino eran músicos activos. Y estudié ahí un ratito, después emigré a la Academia de Arte de Florencia, junto con varios maestros de ahí. Y ahí también estudié. Un grupo de compositores mexicanos abrió una tipo maestría casi que se llamaba en composición para cine y eran puros compositores que tenían trayectorias activas en cine y en teatro, en danza internacional y nacional. Entonces fue como una búsqueda de dar herramientas tangibles, usables, actuales en el mercado actual de cómo componer para danza, para teatro, para cine, cómo cobrar, cómo no cobrar. Entonces fue ese curso en específico el grupo se llama NICO, Núcleo Integral de Composición. Me ayudó muchísimo a despegar porque de ahí
me recomendó un maestro que se llama Pablo Chemor, al que le estoy agradecido con toda la vida, con Alondra de la Parra. En el Inter, antes de Alondra, yo estaba yendo y viniendo a Europa a tomar cursos en Florencia, en Venecia, fui a Gales, fui a Francia, acabé en Estados Unidos estudiando dirección, después de Alondra, en fin, como chile, mole y pozole, la vieja usanza, porque algo que sí descubrí es que la educación artística actual ya es muy old school. Hablando de finanzas, sales con todos los recursos artísticos del mundo y sales con 0 recursos de trabajo. Ok. A menos que tengas un señor maestro que te agarra y te da un cafecito y te dice, mira, cuando te vayas a poner en una audición, no vas a hacer esto, vas a hacer esto, no vayas a decir esto, vas a decir esto. Cuando cobres, vas a... Si no tuviste un mentor, la escuela no te lo dio. Claro, ¿no? se enfocan nada más en lo artístico. Exacto, y entonces sales y cómo, de dónde voy a vivir, ¿no? Y entonces hay un paradigma usual y es el que yo tengo, que es, tienes una planta de alumnos, cuando eres 100% independiente. Tienes una plantilla de alumnos que te da tu ingreso más o menos estable, porque a veces vacaciones, el niño se enfermó, hay un viaje familiar, vino la prima, vino la tía, yo qué sé. Pero los alumnos, digamos que te dan el grosso de tu ingreso. O sea, te conviertes en maestro. Sí, y digo, afortunadamente yo tengo una gran vocación de maestro. Se me hace muy importante y me fascina hacerlo. Pero hay gente que no y lo tiene que hacer porque si no está difícil. Y luego en el Inter hay dos caminos. Uno es empezar a hacer inversión en tu imagen, en tu trabajo, empezar a buscar los espacios donde tú puedes tener comisiones, acercarte a las instituciones, etcétera, O puedes empezar a cazar becas y entonces empiezas a cazar jóvenes creadores, que el Fonca, o una mezcla de los dos. Yo trato de hacer los dos. Nunca he querido aplicar una beca. Debo de hacerlo ahora más por valor curricular que otra cosa, pero sí quise, por tener mis padres empresarios, tratar de generar un mercado 100% independiente, porque no me siento cómodo dependiendo de una beca, ¿no? Si me la dan o si no me la dan. Aparte, bueno, hay que mencionar cómo funcionan las becas, ¿no? Te ponen a algunas abiertas, concursas, tienes que cumplir con ciertos parámetros que muchas veces incluso no te encantan, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres estar más en tema de arte, pero te piden que sean cosas más técnicas, como lo explicas, no sé. Y ya después de que haces todo esto, pasas a selección, te aceptan y además la beca tienes que cumplir con ciertas cosas que te implican sin salirte de ahí para que esto funcione. Y cuando eres un artista, como dices, independiente, pues hay muchas cosas que tú quieres crear con libertad creativa, ¿no? Y que a lo mejor estás limitado a esto, que desafortunadamente, pues muchas veces lo tienes que tomar. Claro, es decir, afortunadamente hay ciertos espacios donde la libertad artística está más o menos posible en las becas, como jóvenes creadores, porque tú pones una carpeta donde tú dices, yo quiero hacer esto. Y pasa un jurado y ojalá al jurado le guste. Pero es extraño porque tienes que hablar de una obra que no existe. Entonces dices, bueno, está bien. Y hay un programa de becas que está un poco mejor que se llama FIARTES. Entonces, FIARTES, que es estímulo fiscal para no sé qué de las artes, se me olvida ahorita, requiere de un contribuidor privado. Es un estímulo fiscal para ellos. Entonces, ahí sí es un proyecto grande donde son cantidades de dinero mucho más grandes, tipo 2 millones de pesos. Y entonces tú dices, quiero hacer esta obra, se va a presentar aquí, ya tengo un contribuyente que me va a dar tanto dinero, el gobierno te pone otra parte, creo. Y eso está un poquito mejor. Pero hay muchísimos concursantes. Y luego, sospechosamente, las mismas personas suelen siempre ganarse las mismas becas. Le duela a quien le duela, sorry. Casualmente. Casualmente, ¿no? Entonces, no es un lugar donde yo me he sentido cómodo. Y justo que cayera esta comisión del legado de María Félix y convencerlos que fuera una obra más grande y luego trabajar en conjunto para presentársela a Palacio de Hierro y hacer un estreno mundial en el marco de una exposición de moda y que gente como tú se encontrara con algo sinfónico y no se sintió ni elitista ni serio. Yo pedí hablar con el público para que
pudiera yo estar en contacto con ustedes, entonces cuidar la experiencia de mis consumidores. Explicarnos qué ibas a explicar qué iba a suceder. Se me hace muy importante y creo que rindió frutos buenos, ¿no? Porque aquí estamos. La gente estaba muy contenta, muy feliz. Los músicos estaban también muy contentos. Y pues sí, eso se me hizo muy valioso. Me encantó. Quiero agregar un poco, complementar para la gente que nos escucha y que no sabe. Sé que muchos lo saben, pero muchos no, pero puede sumar. El tema de las becas a través de los estímulos fiscales que pueden tener las empresas o empresarios es muy importante. Yo que manejo tema de asesoría en finanzas para empresas o personas, realmente es un rubro que muy pocos conocen y que pueden aprovechar como estrategias fiscales, ¿no? Es decir, yo aporto o sea, ¿cómo funciona? La empresa genera cierto capital en un año y va a pagar, no sé, 35% de impuestos de todo eso, pero se apoya, ¿no? Este tipo de obras de arte, etcétera, que puede ser música, pintura, cine, etcétera, pues hay un beneficio fiscal en decir, a lo mejor en lugar de 35 vas a aportar menos porque estás haciendo una aportación al arte. Y para los que no lo saben, pues es muy importante que si pueden, a través de sus empresas, de sus negocios, pues apoyen a este tipo de obras o de personas que quieren crear más arte para México, que la verdad es que no sé qué opinas tú, pero yo creo que Carlos Slim hace mucho en ese sentido por México, la verdad. Muchísimo. Y me parece muy interesante que pues sí generan sus empresas y sí hace y todo, pero sí apoya mucho a la cultura y al arte en México, y creo que si nos sumamos más personas y lo conocen, los que no lo sepan, yo les ayudo, pero que lo hagamos, porque de verdad podría haber mejor música, más foros para la difusión de esto, hablando de otras artes, bueno, nos podemos ir de largo, pero es un tema definitivamente muy importante. Muy importante. Y también algo que me gustaría agregar es que al hacerlo no es tanto filantropía en caridad, etcétera. Yo sí lo veo como una inversión de activos porque le brinda a la empresa que lo hace una imagen muy importante. Le da un cierto calibre de decir nosotros somos mecenas o contribuyentes de arte, etcétera. Y si lo escogen con cuidado, escogen al creativo con cuidado y cuidan la experiencia, toda esa gente que fue ahí se pueden hacer leales clientes de la empresa. Totalmente. Nosotros hicimos una obra que se llama Una Pasión de Cristo, aunque soy ateo, no le digan a nadie. Pero es una pasión de Cristo porque el tema me encanta. Y buscamos empresas que contribuyeran de manera privada, sin beca. Y la pregunta era, bueno, ¿y yo por qué voy a dar dinero si no es a través de un estímulo fiscal? Te hago una cena de prospección. Invita no a tus clientes, a los que quieres que sean tus clientes. Y te armamos un catering espectacular y vamos a escoger un venue muy bonito, que era la Capilla Gótica del Helénico. Y en una capilla gótica hay coro, hay una orquesta aquí, hay bailarines y éramos 50 en escena. Y entonces, con ese evento de prospección, donde vinieron los clientes, les dimos una obra increíble y luego convivan con el elenco, platican con el elenco. Pues las empresas se fueron muy felices, ¿no? Y hasta nos dijeron, nadie nunca va a estos eventos. O sea, tú invitas a la gente de gracias cliente, gracias prospecto, vente a X desayuno o X, y dijo, nunca van, y estábamos a reventar. Entonces, buscar ese tipo de estrategias como artista y como empresario se me hace fundamental, porque si no generamos un mercado, entonces los salarios nunca van a subir o los costos nunca van a subir. Claro, ¿no? Es un ganar-ganar. Al final estás apoyando, pero también estás obteniendo un beneficio. Y pues la verdad, si lo ven también, pues un beneficio para el país y para la cultura, porque claro, sí me parece muy importante. Yo soy muy amante del arte. No he estado tan de cerca en el mundo de la música. He ido a algunas obras. Estuve, te dije, en el Auditorio Nacional viendo Carmina Burana. Cuando fui a Europa, igual estuve ahí en algunos escenarios. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia? Porque me pareció muy gracioso que, pues, en mi falta de conocimiento, yo te veo y dije, wow, lo quiero invitar al podcast porque me parece padrísimo lo que hace, y veo que abrazas a tu mamá y yo dije, ay, la voy a buscar a ella porque tú estabas súper aclamado por el público.
Y le digo, ¿cuál es su nombre para guardarte? Y le digo, es director de orquesta, ¿verdad? Y me dice, no, es compositor, ¿no? Como diciendo, él la hizo. Y yo dije, pero me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia, no? Okay. Claro, porque compones la música, pero te preguntaba yo, y para que nos escuchen, ¿cuál es la diferencia entre un compositor y un director de orquesta? Y adicional, ¿tú puedes componer y dirigir o podrías componer y no dirigir? Todo, o sea, los dos se puede. Nada más, voy a regañar a mi mamá porque sí soy director de orquesta. Nada más que no es mi actividad principal en el sentido de que lo estudié y está difícil tener experiencias de dirección en México, ¿no? Es decir, se oxidan las habilidades cuando no se ponen en práctica. Entonces casi que o tú te pones a un lugar donde dirigir o te esperas a ganar una competencia en alguna de las orquestas. Pero a ver, un compositor es alguien que crea una obra. Es decir, en el arte separemos los 3 pilares más grandes de cualquier experiencia artística. Es el que crea, el que interpreta. En el caso de las artes escénicas, la música es arte escénico, que no platicamos a gusto. y el expectante, que a mí me gusta decirle más el contemplante, porque contemplar y expectar se me hace diferentes. Entonces, el que crea tiene un estímulo que recibe de la vida, el que sea, y eso le genera un discurso que es como un contenido y que tiene una voluntad de ser presentado. Es decir, algo me pasa, me genera una idea, un pensamiento y quiero presentar esta idea y pensamiento. Y escojo un medio y ese medio puede ser música, danza, teatro, literatura, arte objeto como pintura, lo que sea. Entonces, eso es importante. Es más importante la voluntad y el discurso que el medio en sí. O sea, la música es menos importante que lo que el compositor quiso decir o lo que le pasó. La pintura es menos importante. Es decir, el cuadro en sí importa menos que, es mi opinión, que el discurso y la voluntad y el discurso, lo que tienes que llevarte de ahí. Y recordemos, el compositor sabe o el creador sabe que no va a llegar de manera precisa. O sea, no es un rompecabezas o un sudoku a resolver. Si yo hablo de tristeza en mi pieza y a ti te llega soledad o el recuerdo de tu abuela o lluvia o frío, yo me doy por bien servido. Entonces es un creador. Un creador solamente pone un discurso y lo quiere compartir a través de un medio. Que muchas veces tu discurso, como dices, puede ser, por ejemplo, tú compones en Mexicana del Mundo y a lo mejor, no sé, tú eras un poco melancólico y a mí me pone muy feliz, ¿no? Puede generar en mí emociones que son diferentes a las que tú tenías. Y ahí, si eso pasa, yo diría que yo hice un mal trabajo. Porque entonces yo diría, no fui efectivo. O sea, si yo quiero hacer algo melancolicón y digamos que hay una esfera, o sea, melancolía, estar en el centro, hay como una esfera de emociones alrededor de esas que digo, bueno, cualquiera de esas estamos bien. Pero si está en una esfera opuesta, yo creo que es trabajo del compositor decir algo no hice bien. Porque entonces si no, ¿cómo crecemos? ¿No? Tenemos que tener, creo yo, un parámetro de hice bien o hice mal mi trabajo. O sea, ¿fue efectivo o no fue efectivo? El siglo XX se trató de los artistas diciendo, si no lo entendiste, el estúpido eres tú. ¿No? Y yo creo que esos artistas deberían de, híjole, no sé, tomarse unas vacaciones medio permanentes del arte, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, eso, ¿no? Claro, hay veces que el público es el último intérprete, pero ahí vamos. Entonces, esa es la creación. El intérprete, que un director de orquesta es un intérprete. O sea, interpretar significa extraer el significado de algo y comunicarlo, ¿no? Es el intérprete de un embajador o algo así no te va a traducir textualmente lo que dice, te va a decir lo que quiere decir la persona, no en las palabras específicas. Entonces, tú como director te encuentras ante una partitura, que una partitura es nada más instrucciones, ¿no? Las bolitas son toca esto aquí y va después de esto, así de fuerte en este instrumento, ¿ya? Entonces ahí el director lo ve y mi chamba como director es decir, ok, ¿por qué están estas bolitas aquí? Estamos hablando de qué, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del compositor? Y hay algo que Alondra siempre cuenta, y lo cuenta porque su maestro siempre lo cuenta, que es ¿cuál es la diferencia de la palabra en inglés para director de orquesta? O sea, en español es director, en francés es chef, ¿no? Es algo muy sectario y de jerarquía. En inglés es conductor, es conducto,
no es un conductor. Wow. O sea, en inglés es orchestra conductor, ¿no? Entonces es un conducto, es un tubo que va algo de A a B, ¿no? Entonces, digamos que está el compositor aquí. Luego 80, 60, 27 músicos aquí, que cada quien está aportando su sensibilidad y su interpretación. Y todo se tiene que condensar en ti como director y lo tienes que llevar al público. Entonces, esa es la chamba de un director. Y es primero extraer el discurso de la obra. Luego estar enfrente de la orquesta y encontrar las palabras, los gestos, ¿no? De brazos para que esos sonidos sucedan y ponerse de acuerdo entre músicos. Casi que un director de orquesta necesita más people skills que music skills a veces, ¿no? Claro que tiene que ser un gran músico, pero si es un gran músico y tiene 0 herramientas de gente, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Como una empresa, wow. Exacto, en una sola persona. Uh-huh. Y entonces ya eso es lo que hace el director, ¿no? Yo veo que aquí está escrito violines, nota larga, quedito. Entonces yo tengo que decir, ok, eso yo creo que refleja la tristeza del compositor por X razón. Yo voy con el músico y los escucho tocar fuerte. Y entonces no voy a decir, no, así no es. No, ¿por qué no probamos esto? Hagamos aquello, hagamos esto, nos ponemos de acuerdo. Mi gesto es claro. Yo creo que sí, entonces pruebo el gesto. Este gesto no funciona. Yo creo que este gesto sí. Ok, ya sabemos. Cuando me ven a hacer esto, quiero hacer... Ok, entonces trabajas en equipo y ¡fum! Llega al público. Puede suceder que seas un compositor que diriges tu propia obra. Eso no significa que sea la versión definitiva o la correcta o la mejor. Porque hay mejores directores de orquesta que tú y hay mejores compositores que tú siempre. Entonces, y además el arte es interpretativo. Alguien siempre va a ver algo que yo no veo de mi propia obra, aunque yo la hice. Ok. ¿No? Y eso es, creo que, no sé si contesto la pregunta, ¿no? Esa sí, es la diferencia. Yo te preguntaba también, si tú la haces, me parece que sería más fácil tú dirigirla, porque sabes cuál es la intención. Sí, sabes sé cuál es mi intención. Yo como el creador y el compositor. Claro. Y la puedo dirigir si sé dirigir, si me tomé la molestia que en tu caso sí lo sabes. Ajá. Pero yo te decía, pues entonces estuvo increíble que tú la compongas y que tú la dirijas. Uh-huh. Y me dijiste, bueno, uh-huh, si hubiese habido un director que yo digo, wow, uh-huh, claro que dejo que la dirija. Claro, o sea, es decir, hay muchos directores aquí que admiro mucho y que me hubiera encantado que le dirigieran, pero fue una decisión muchísimo más ejecutiva que artística, es decir... Tenemos muy pocos ensayos, solo tenía 2 ensayos y un soundcheck. Tenemos muy poco tiempo. Yo estaba en Cuba trabajando con la Escuela Nacional de Ballet, incomunicados en internet. Dije, bueno, a ver, o se la doy a un director y espero llegar y en un día ponerme de acuerdo con él y que la estudie y que se la aprenda de memoria, o lo hago yo y veo cómo me las arreglo, que ya la conozco y me ahorro ese proceso. Pero claro, si llega Gustavo Dudamel y dice, diriges tú, dirijo yo, dirige tú, yo no tengo nada que ver contigo, ¿no? Él es un dios de la dirección. Y además, aunque no fuera Gustavo Dudamel, aunque fuera otro director, siempre es muy rico escuchar cómo otras personas ven cosas que ni siquiera tú puedes ver de tu obra, porque el arte por natura es así. Aunque yo tengo control de la música, la música es tan inmensa y tan grande y el arte siempre funciona así, que hay cosas que yo no quería conscientemente que van a salir o que le hablan diferente a otra persona. Es muy famosa la versión de Rachmaninoff tocando su propio concierto de piano, el 2, que es el más famoso. Lo toca rapidísimo. Nadie lo toca rapidísimo porque a todo mundo nos pusimos de acuerdo que ese concierto es más lento. No es así, no, rey, sorry. O Nessun Dorma, que todos conocemos, de Pavarotti, que canta Vincero, Vince. Esa pausa del Vince no está escrita. Okay. Todos dijimos, ahí señor, le falta a usted una pausita. Y Puccini dijo, jalo, está súper, ¿no? Yo ahorita que mencionas esto, viendo la partitura cuando estabas dirigiendo, a mí la verdad, y te lo voy a preguntar para que todos los que nos están viendo lo entiendan igual que yo, si tienen la misma duda, es... Yo estudié música un tiempo porque quería ser cantante. Entonces, obviamente, ya eso es para otro podcast, ¿no? El punto es que empecé a crear música por computadora en un programa que se llama Sibelius, me parece.
Y Órale. después leía, o sea, aprendí a leer la partitura y demás, pero obviamente se me hace más fácil, o porque es lo que más veo, pues agarrar la guitarra y hacerlo, o con el piano, o agarrar las notas y cantarlas. Pero cuando tú haces estos movimientos, o sea, yo como que me genera cierto shock decir, ¿cómo a cierto movimiento que él hace que suban o bajen el volumen? O de repente, pues, es que de verdad lo hubieran visto, tienen que irlo a ver, porque de repente hacías así como todo apasionado, ¿no? Te movías de un lado y con la otra mano estabas haciendo otro movimiento, pero estabas haciendo todo eso. Todos los músicos estaban haciendo lo que tenían que hacer de acuerdo a su partitura y tú tenías una partitura. Entonces me cuesta trabajo entender cómo estás manejando todo con movimientos de tus manos, porque no hay un sonido que pueda representar esa nota. ¿Ah, no? Es decir, no. Es decir, a ver, un director sin un músico es inútil. Es un pedazo de carne, creo que ni para bailarín, ¿no? Estás ahí como, estás todo loquito en tu casa moviendo brazos. Pero una parte de mi trabajo muy grande es música aplicada a la danza. Ok. Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo visual y lo sonoro. Entonces, un movimiento puede sonar y por alguna razón de la manera intuitiva los humanos, cuando algo sonó, un humano se movió, ¿no? Okay. O sea, la danza y la música nacieron al mismo tiempo. Y cuando tú estás dirigiendo, si yo hago así y te dijera, haz esto en un sonido, ¿harías un sonido fuerte o harías un sonido quedito? Harías un sonido súper fuerte porque hay mucha energía en mi movimiento. ¿Sería un sonido largo o sería un sonido corto? Corto. Entonces es claro. Ajá. O sea, no es subjetivo, pero para nada. Ajá. ¿No? Porque hay cosas en nuestro cotidiano que así son, ¿no? ¿Y cómo sería un sonido despacio y largo? A ver. Así. Wow. ¿No? Hay cosas que en el cotidiano así son. Es decir, cuando vas a dirigir una pieza lenta, pues vas a dirigir con un tamaño grande de gesto, porque las cosas grandes son lentas en la naturaleza. O sea, tú ves un elefante rápido y pánico total. Sí. O ves un edificio hacer así y muerto de miedo. Ajá. Y las cosas chiquitas son naturalmente rápidas. Entonces, si dices una pieza rápida, vas a hacer movimientos muy pequeños, no vas a hacer movimientotes, ¿no? Las cosas lentas, pues se mueven en un espacio. Cuando hay algo lento, asumes que hay resistencia, ¿no? Entonces tú puedes dirigir y fingir que estás atravesando arena mojada, ¿no? Entonces se llama viscosidad en el movimiento. Yo trabajo con bailarines haciendo ese trabajo. Cuando están bailando, yo los quiero llevar desde la técnica. Si no importa si tu pierna está chueca, lo que yo te voy a hacer es que cuando hagas tu developpé, se escuche ¡buam! Y sientas la sensación textual de hacer un sonido con movimiento. Entonces, con los músicos, cuando yo hago un gesto, los músicos que además tuve el privilegio de dirigir musicazazazazazos principales de filarmónica, de aquí, de allá, lo absorben y lo hacen, ¿no? Entonces, pues eso, el gesto no es para nada subjetivo. Entonces, tu trabajo es cuál gesto es más claro. Pero a ver, entonces, para entender, los músicos ya saben lo que tienen que tocar porque tienen su partitura. No te tienen que voltear a ver para saber lo que tienen que tocar. Sin embargo, sí para ver en qué intensidad lo hacen, si rápido o lento, o fuerte o despacio, así. Eso sí, o sea, tú podrías cambiar en ese momento sí, la manera en la que suena. Yo cambié cosas de tiempos que yo escribí porque en ese momento dije, ahorita... Ya voy a ir a ver una obra mucho más. Es lo que decías, ¿no? Está padrísimo. Sí. Que la he disfrutado sin entender y ahora entendiendo un poco más cosas. Está padrísimo. Exacto, ¿no? Es decir, yo cuando alguien me dice, a ver, ¿cómo le entiendes a la música? Ok, no se tiene que entender, se tiene que sentir, pero vamos a hablar de la parte de entender. Si llega un señor que habla húngaro, o suajili, o urdu, o un lenguaje que cero, o sea, ni romance, ¿no? Es un... Ajá, ¿no? Y te empieza a hablar y yo siempre voy con ejemplos bien oscuros, ¿no? Pero no sé, llega una señora en Hungría y se le perdió su bebé y te pide ayuda. Neta no le vas a entender que está apurada, asustada. O sea, no vas a entender las palabras textuales. Pero sí lo vas a entender. Pero sí lo vas a entender.
idéntico en la música. Escuchen una melodía de violín y finjan que es húngaro. O sea, si un señor me dijera eso así, ¿qué creería yo que le está pasando? O sea, se acabó. Oye, está padrísimo lo que acabas de decir, porque es como si la música, o sea, es muy obvio, pero me acaba de llegar como esa iluminación, que la música no tiene fronteras. No. O sea, no, o sea, me refiero a esta música de la que hablamos, ¿no? Que no hay una letra, sino únicamente es un sonido que puede representar, a lo mejor sí, palabras, pero las tomas en tu idioma. Yo escuchaba música con letra, pero yo escuchaba mucha ópera de niño y pues no era el lenguaje que yo no entendía, ¿no? Y aún así no me estorbó y escuchaba el Requiem de Mozart. O sea, la gente escucha el Requiem de Mozart en latín, ni se enteran a veces de la misa, de lo que dicen las palabras, pero aún así les llega al corazón, ¿no? Sí. Y recordemos que la letra no es música, la letra es literatura. Entonces, cuando alguien llega y me dice, es que a mí me gusta Silvio Rodríguez, que porque tiene letras muy bellas, es de rey. Si tú lo que quieres es letras bellas, ahí está Sor Juana, ahí está Javier Villaurrutia, ahí está Octavio Paz. O sea, no. Música. Si le quitamos las letras, si le quitamos el título, si le quitamos la historia, si le quitamos el drama, el guión de la ópera, lo que sea, nos queda un señor en húngaro hablándonos. Y no porque no entendamos textualmente las palabras, no nos va a decir algo. Claro. ¿No? Y entonces los músicos en una orquesta tienen no toda la partitura de los 10 y tantos instrumentos diferentes que hay, tienen solo su parte. Entonces también es un ejercicio muy bello. Alondra tiene una plática muy interesante de esto y justo la da a empresas. Es como una orquesta, es un símil de una empresa. Y es una plática que ella da, y esto es completamente sus ideas. Tú tienes tu parte. O sea, el violín es lo que toca nada más el violín. La única persona que tiene el global es el director, que es la partitura que yo tengo. Entonces, ¿qué vas a hacer a un ensayo? Vas a aprenderte la parte de los demás, no la tuya. Tú tienes que llegar ya preparado, porque tienes que saber qué aporta él y qué aporto yo. Cuando yo soy el principal, cuando tú eres el principal, cómo te apoyo yo a ti y cómo me dejo apoyar yo de ti. Y como el líder o el coordinador. Yo prefiero pensar del director de orquesta más como un coordinador que como un líder. Sí lo es, pero prefiero pensar que yo tomo decisiones de esto va aquí, cómo lo comunico, cómo lo logro, cómo los convenzo, cómo los... Pero es que sí es un líder, porque al final, Claro que o sea, sí. tú, ahorita con lo que me acabas de explicar, tú les puedes elevar la energía, ¿sabes? Entonces, ¿qué es chamba de un líder, no? Hacer o motivar a la gente para que haga lo que tiene que hacer. Entonces está padrísimo. Y yo además siento que motivar tiene una connotación para mí medio manipuladorosa, que claro que tienes que manipular a tu equipo de trabajo siempre y todos lo vamos a hacer. Pero yo prefiero persuadirlos a darles una puerta de apertura para que tengan ganas no de hacerme caso, sino de ir conmigo a algún lugar. Entonces les hablas de por qué compusiste la obra, qué quieres lograr con el concierto. Les das una puertita de intimidad, generas chistes, donde los haces reír, los escuchas. Y entonces, aunque no te digan nada, tú eres el responsable de generar esa atmósfera para que a la hora del concierto, si a mí se me antojó no hacer la pausa que yo mismo escribí, me digan, va, no, vamos contigo. Claro. ¿No? Y se logró no solo por la música y por el trabajo del director, sino porque si algo me modelaron muy bien mis papás como empresarios, como dueños de una empresa, fue justo cómo trabajar con un equipo, ¿no? Y eso es fundamental. Que dicen solo llegas rápido, pero acompañado llegas más lejos. Exactamente. ¿No? Aplica perfecto en la orquesta. Y con un director, el director no es nada sin una orquesta. Es literalmente nada. No hacemos nada si no tenemos músicos enfrente. Me encanta. Oye, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el momento como más fuerte que te ha tocado enfrentar en este mundo de la música? Yo creo que más fuerte en qué sentido, en difícil, en desafiante. Ajá. Ok, 2. Uno fue cuando se murió mi papá, porque literalmente quería dejar de componer, ¿no? Y fue muy fuerte preguntarme, ¿soy músico por mí mismo o soy músico por él? Y fue brutal. Que me imagino que eso te hizo renacer de una manera espectacular. O sea, ya la convicción de sí soy esto por mí
Y la obra que estrené, que tú escuchaste, es como para mí ese statement fue, si es para ti, te lo dedico a ti, pero es mío, ¿no? Es mi vida y soy yo. Y también otro momento fuerte, pues cada vez que no hay nada, ¿no? O sea, que no hay comisiones o que o hay trabajos que no quieres hacer o que no te aportan nada o que tu libertad creativa o tu deseo o que nace de la infancia se ve desafiado porque el cliente quiere algo que tú no te gusta hacer, no quieres hacer, está mal pagado, el alumno no tiene interés, el alumno no practica, los músicos llegan tarde, llegan desmotivados, no puedes hacer nada para motivarlos. Todo ese tipo de cosas, el teatro cerró, yo qué sé, se acumulan y siempre hay puntos donde uno dice, podría dedicarme a un trabajo mucho más estable, ¿no? Que tenga yo un sueldo garantizado, quincenal. Y enfrentarme a esos momentos es muy duro. Pero, por la inestabilidad que puedes sufrir. Exacto, ¿no? Porque yo puedo hacer esto y ganar más dinero, pero no me gusta absolutamente nada, pero lo tengo que hacer y lo que quiero hacer no lo puedo lograr porque no tengo una base. En fin, ¿no? Es decir, son momentos muy complicados donde uno quiere tirar la toalla. ¿Y cómo lidias con eso para seguir aquí? Con la vocación. O sea, si la vocación está muy clara, si tienes muy claro por qué hago esto, qué quiero lograr con esto, te aferras a eso y te vas a los referentes que siempre te ayudan. Yo veo Amadeus, la peli, cada vez que esto pasa y se me quita. Y me acuerdo de mi papá y se me quita, ¿no? Amadeus, para que la veamos. Peliculón, ¿no? Y siempre, si uno es muy congruente y muy valiente, en algún momento llega alguien del público que te agradece tanto que dices, vale la pena. Pero para eso tú tienes que estar muy bien preparado. Tú tienes que ser emocionalmente inteligente, adulto y tener tus relaciones bien hechas para que te recomienden. Y afortunadamente, hasta la fecha he tenido el gran privilegio de que casi todo lo que hago es porque alguien me recomendó con alguien. Y hace mucho que no voy yo a audición. Y no lo digo con arrogancia, sino con un profundo sentido de agradecimiento. Que eso es un tema también bien importante, la recomendación. Yo la verdad es que trabajo mucho también por recomendación y algo que me parece importante que se ve, sobre todo, por ejemplo, con los judíos, ¿no? Que se ve con ciertas como comunidades, es todo este tema de apoyarse entre ellos y que a veces nos falta, la verdad, culturalmente, el decir, bueno, pues si a lo mejor yo puedo ser ese intermediario, ¿no? Esa conexión o ese vínculo que haga que tú llegues a otra persona y que eso a lo mejor a mí no me genera nada más que a lo mejor esa parte de decir, qué padre que yo ayudé, pero que tú puedas conectar con otra persona es sumamente importante. Sí, pero es anti-mexicano. Y aunque se enojen, perdón, besito con amor, es muy mexicano. Y lo digo porque ya estuve en suficientes ámbitos de trabajo y de profesionalismo en otros lugares. Aquí hay un montón de sabotaje por perra envidia, ¿eh? La competitividad en Inglaterra, por ejemplo, es algo súper disfrutable. Y el que está mejor que tú suele siempre ir a ayudarte si tú le pides. O sea, yo me acuerdo llegar increíblemente mal calificado, súper abajo del resto de los alumnos. Y yo llegaba llorando, es que me siento muy mal, y ¿por qué no me sale? Y solitos me decían, a ver, o sea, si haces esto te sale, yo te ayudo. O sea, y la competencia de ya puede él, ya puedo yo. Hay gente que inclusive en la escuela, aunque nos callamos terrible, por esta parte de la competencia se generaba una cierta relación de respeto, ¿no? Y de admiración, con todo y que no había una relación personal necesariamente buena. Y en México eso no pasa, ¿eh? En México es muy normal. Todavía, confiemos. Pasará. Pero sí es muy común esta cosa de todavía de esta, creo yo que viene de esta cosa de la diferencia de clases y de estratos socioeconómicos y un poco de resentimiento social, etc, que genera un ¿por qué tú sí, yo no? Y cuando estos espacios suceden por eso es muy, muy importante asegurarte de darte a valer y de valorar a la gente con la que trabajas, porque entonces
ese tipo de cosas se pueden evitar. O sea, si es algo muy cultural y muy real y todos lo sabemos y no nos gusta decirlo, es muy políticamente incorrecto, pero si no se empieza a decir tal cual, no, la idea no va a empezar a incomodar. Claro. Y toda idea que no se pronuncia se pudre, ¿no? Y creo que cuando eso cambie, cuando sea como la comunidad judía o como los masones, eso ayudaría muchísimo. Sí, más apoyo. Hablábamos, para ir cerrando, de Alondra de la Parra, que es una de las ¿cómo se le diría? Directoras de orquesta, pues la más famosa o la única famosa en México, ¿no? ¿Qué es algo que admiras de ella y qué nos podrías decir como para conocerla un poco más a través de ti? Yo el tiempo que estuve trabajando con ella, le admiré muchísimo su claridad en su vocación, en por qué hace lo que hace y qué quiere lograr con ello, ¿no? Es decir, todo lo que ella se enfrentaba, desde logística, desde que tu junta, que tu ensayo, que tu todo estaba con una base tan sólida de vocación que cualquier vicisitud se quebrantaba y se superaba gracias a que eso estaba muy claro. Y también le admiré mucho la conciencia de tener en perfecto balance su vida artística, sus habilidades, su conocimiento y su enorme talento, y el enfoque y los pies en la tierra de que sigue siendo un negocio, sigue siendo tu propia empresa, y tener esos dos mundos perfectamente balanceados. ¡Wow! Que es un ejemplo de que sí se puede vivir del arte. Claro, ¿no? Es que ella es un músico moderno y contemporáneo en todo el sentido de la palabra, tanto en arte como en mercado. Y eso se me hace fundamental, ¿no? Le admiro mucho eso y le admiro mucho la habilidad de sus people skills y el trato que tiene con la gente es muy bueno, muy cariñoso, muy, muy genuino, y eso siempre se lo va a admirar y respetar mucho. Fue un enorme privilegio poder trabajar con ella. Me encanta. Ahora, quisiera que nos dijeras en dónde, o sea, ya ahorita que hablamos de la difusión y todo esto, ¿en dónde podemos ver este tipo de obras como las que tú haces, como las que hace Alondra? Yo ubico el Palacio de Bellas Artes, el Cantoral, en el Cantoral también se presentan. ¿Dónde más podríamos informarnos o buscar? Bueno, dado que en lo que nos ponemos truchas nosotros, las mías en mis redes en alonsojburgos.com. Pero .com no, en mi Instagram. Pero, o sea, en general lo que les recomiendo es hacer conciencia de cuántas orquestas hay, ¿no? En la Ciudad de México, las 3 grandotas son Minería, Filarmónica de la Ciudad, Sinfónica Nacional, pero hay otras como en Coyoacán. Entonces, vean dónde hay un centro cultural cercano a ustedes. Vean la cartelera de teatro. Hay una página que se llama carteleradeteatro.com donde hay muchísimas cosas. Centro Cultural del Bosque es un buen lugar. Somos la ciudad, creo que con más museos del mundo, de las ciudades con más museos del mundo. Sí. Pero en general les recomendaría que más tener clara dónde están las orquestas, ¿no? Dónde están las compañías de danza. Y hacer conciencia también de dónde están. Conciencia suena horrible. Nada más como curiosidad de dónde están las oficiales y cuáles son las independientes. Por ejemplo, yo trabajo con una compañía que se llama La Infinita Compañía, que tenemos una obra que se llama Imperio. Es un monólogo de Maximiliano en el Castillo de Chapultepec. Llevamos 10 años. 10 años haciéndolo. Así me comentó tu mamá, increíble. Sí, y hay gente que todavía no se entera que ¿Y dónde podemos comprar boletos para verte? Depende de la producción. Esta, ¿no?, que mencionas, la de Maximiliano. La de Maximiliano, en Ticketmaster cada vez que estamos en temporada. Creo que por ahí de junio regresaremos. Ok. Pero sí, acérquense a la Compañía Nacional de Danza. Entonces, ballet, ¿no? Compañía Nacional de Danza. Danza contemporánea. Bueno, y literal, pueden buscar por teatros. ¿Qué teatro está cerca de mí, no? Hay tantos. Foro Shakespeare, El Milagro, todos los del CCB, la sala de conciertos, la Netzahualcóyotl, ¿no? Entonces está la FUNAM, la Orquesta Escuela Carlos Chávez en Los Pinos, Filarmónica en la Olinjo Listli, Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Y sí, yo creo que es mejor como conocer las agrupaciones que hay, más allá de los espacios, porque en los espacios va a haber un montón de cosas. El Círculo Teatral de Alberto Estrella, donde recién cerré temporada con ellos. En fin, entonces sí, les recomiendo que curiosen un poquito, por
por redes. Ok, me encanta. Y la última pregunta que te tenemos que hacer es, ¿qué consejo financiero dentro de lo que tú haces como compositor y director de orquesta podrías darle a toda la gente que nos escucha y que quiere y te admira y quisiera llegar a ser como tú? Les diría dos cosas. Una, a los padres es tengan conciencia de que son la base de apoyo de sus hijos, en especial si se dedican a esto. Y no tengan miedo en apoyarlos. Ustedes van a ser sus primeros inversionistas y sus primeros inversores porque todo artista es una empresa y toda empresa necesita una inversión. Y los padres son el apoyo, la inversión de capital, de apoyo psicológico, de apoyo de cariño, y eso es fundamental. A los artistas, jóvenes artistas, cuiden mucho el gasto en cosas frívolas y cuiden mucho no ahorrar y no tener un fondo de retiro. Es bien peligroso, en especial actores y bailarines, porque se les acaba la carrera a veces rápido por la edad y luego se encuentran sin fondo de retiro, sin pensión, y va a ser un señor problema eso. Y lo último es, hagan su base de ingreso de algo lo más estable posible y no tengan ninguna vergüenza en que esa base de ingreso estable no sea lo que se dediquen a por un periodo. O sea, si es necesario dedicarse a otra cosa para tener una base que me permita bailar, que me permita actuar, que me permita pintar, es completamente válido. Entonces, cuidar el gasto, asegurar la base y tener claro la parte de que eres una empresa. No eres un emisario de una cosa divina que tiene un valor propio. Eres una empresa, entonces hay que tener estrategias de venta, de hacer conciencia que tengo que vender, que tengo que difundir, que tengo que invertir, que tengo que producir. Eso creo. ¿Tú cómo lo ves? Me encanta, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ya saben, está en sus redes sociales como Alonso J. Burgos. Ahí también pues va a difundir lo que hace, obviamente. Apóyenlo, síganlo, compártanlo si es que les gusta, por supuesto, que seguramente así será. Y no olviden escribirnos en los comentarios qué les pareció, si quieren que venga a otro episodio, qué quieren que hablemos y desde dónde nos están escuchando. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias.